Es impresionante la historia de estos tres jóvenes judíos. Yo no sé si muchos conocen la historia, pero lo que cantábamos trata principalmente de tres jóvenes hebreos que fueron tomados rehenes en Babilonia. Un imperio que estaba comandado en ese momento por un rey llamado Nabucodonosor y que exigía que toda la nación se postrara ante la estatua del rey. Y como sabemos, la Biblia en la ley de Jehová manifiesta claramente que no debemos hacernos dioses, que tenemos un Dios más bien que es celoso y Él quiere que su pueblo solamente le conozca a Él, le ame a Él, le siga a Él. Y estos tres jóvenes, en medio de toda la presión de toda la nación, porque no se arrodillaron ante la estatua de ese rey, fueron capaces de declarar algo que a mí, como decimos acá, me vuela la cabeza. Y es que ellos dijeron, ante toda la presión de toda la nación, todos estaban arrodillados, solamente ellos tres quedaron de pie. Ellos dijeron, vamos a seguir creyendo a Dios. Y la gente le decía, pero ¿cómo vas a creer a Dios si esto que están diciendo ahora se traduce en muerte para ustedes? Y ellos dijeron, le vamos a seguir creyendo a Dios, aunque eso signifique morir por su causa. Dicen ellos, nosotros sabemos que Dios tiene el poder para librarnos. ¿Usted tiene la fe de que Dios puede librarle? Pero dicen más, y eso es lo que me mata, esta segunda parte. Aun si no nos librara el Señor, seguiremos siendo fiel a Él. Y eso es lo que debe representar a un hijo y a una hija de Dios verdadera. Sabemos que Dios nos puede librar de cualquier situación si es su voluntad librarnos, pero nuestra convicción y nuestra fe no está basada en que si Dios nos puede librar de algo o no, sino que nuestra fe está fundamentada en quién Dios es, no en qué nos puede dar. Nuestra fe está fundada, lo diré de nuevo, en quién Él es. Su naturaleza, su carácter, su corazón, no en qué nos puede dar. Por eso un verdadero hijo de Dios puede llegar a declarar, y aunque no nos librara el Señor, mi confianza seguirá puesta en Él. ¿Cuántos necesitan hoy día tener esta verdad de la palabra del Señor? Vamos a leer una enseñanza, espero que sea muy breve, que está en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 2 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 1, versos 2 al 11. Estoy leyendo yo en la versión NBI y dice así la palabra del Señor. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan a ustedes gracia y paz. Lo diremos de nuevo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo le concedan a ustedes gracia y paz.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias o misericordioso, y Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos inclusive la esperanza, dice el apóstol, de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él y solo en Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta de tantas oraciones. Estaba leyendo un poquito acerca de la historia de un gran presidente que tuvo los Estados Unidos de América por ahí en el 1800, casi al final de ese siglo. Y fíjese cómo es una reseña que podríamos hacer de él. Ya les digo el nombre. A los 7 años comenzó a trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia. 7. A los 9 años murió su madre. A los 9. A los 22 perdió su trabajo como dependiente de un almacén. A los 26 murió su socio y lo dejó terriblemente endeudado. A los 35 ya había sido vencido 2 veces en su idea de ir al Congreso de la Nación. 2 veces derrotados. A los 37 años ganó una elección. A los 39 perdió la reelección. A los 42 fue rechazado para un rol como oficial de tierras en aquel entonces en Estados Unidos. Y a los 45 se presentó como candidato al Senado y otra vez perdió. A los 47 fue vencido en su postulación como candidato para la vicepresidencia. Otra vez vencido. A los 59 se volvió a presentar como candidato al Senado y adivinen qué, volvió a perder. ¿Crees que has perdido mucho en la vida? Eso era a los 49, y a los 51 fue electo presidente de los Estados Unidos, y en su segundo periodo fue asesinado. Pero su nombre
sigue siendo reconocido como uno de los grandes líderes del mundo. Este hombre se llamó Abraham Lincoln. Nunca, dice la historia, se dejó vencer por los obstáculos. Uno de los hechos más importantes por los cuales se recuerda históricamente a este presidente llamado Abraham Lincoln es que en ese tiempo a él le tocó enfrentar una tercera guerra civil. Dentro de su nación, la gente se mataba entre blancos y negros y estaba el país manchado de sangre, lo que es peor, por propios compatriotas. Y él fue el que reformó la ley y proclamó lo que se llamó la emancipación. La emancipación, ¿qué fue lo que dijo? Todo aquel que en mi país, en mi nación, hoy día tenga calidad de esclavo, porque hasta ese entonces todavía estaba la esclavitud vigente, él dijo, con una hombría al máximo, desde ahora en adelante no habrá nunca más en mi país un hombre esclavo. Todos los que hasta ahora han sido declarados esclavos, desde ahora yo le pongo la firma del presidente, son declarados libres. Libres. Eso le costó que en el segundo periodo lo asesinaran. ¿Vamos a hablar de Abraham Lincoln, pastor? No, pero yo pensaba, gracias, una ofrenda de paz. Pero yo pensaba en esto. Muchos, quizás de la generación anterior a la generación Z, ustedes saben que la generación Z tiene 27 años en adelante, les tocó vivir realidades de trabajar desde muy temprano por necesidades en sus hogares, en sus casas. En aquellos tiempos la salud no era como hoy, donde hoy día la gente vive mucho más tiempo por el avance de la ciencia y la tecnología. En esos tiempos los niños muchas veces crecían huérfanos, porque papá y mamá, aparte de por las guerras, morían a temprana edad. Quizás hoy día no mueren a temprana edad, pero abandonan también a los hijos, dejando que se críen solos. Pero este Abraham Lincoln, con todo lo que pasó, historia de derrota en derrota, fue capaz de salir adelante en contra de todos los obstáculos que le puso la vida y fue capaz de ser el presidente quizás de la nación más grande del mundo, más importante del mundo, por lo menos económicamente, o por lo menos una de las 3 potencias mundiales, y fue capaz de hacer algo heroico que hasta ese entonces no era algo común. Y muchas veces nosotros estando dentro del cristianismo, creemos que cuando pasamos por situaciones donde los resultados no son muy buenos, parecen reveses, pensamos nosotros que hemos tenido derrotas. Y a veces vemos hermanos, porque lo vemos en su semblante, lo vemos en su caminar, lo vemos en su hablar, que pareciera que viven de derrota en derrota. Pero quiero decirte algo, iglesia, que tienes que grabártelo a fuego en tu corazón. No hay cristiano que viva en derrota en derrota. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Nosotros no tenemos derrotas, nosotros lo que tenemos son experiencias que van formando nuestro carácter y nos van haciendo más como Jesús. Más como Jesús. En el cristianismo no hay derrotas. Tenemos un Dios de victoria. De hecho, es más, Jesús no anda esperando vencer,
porque por ahí algunos a veces piensan que Jesús anda esperando en cada situación vencer por ti. La Biblia señala que Jesús ya venció. Hermanos, usted tiene que entender que nosotros vamos con la victoria asegurada. Somos el único ejército que ha existido en el mundo que cuando vamos a una batalla vamos con la victoria ganada. El problema es que nuestra falta de fe hace que creamos que Jesús tiene que andar venciendo a cada rato. Pero Él ya venció en la cruz a todos los poderes de las tinieblas. Él venció al diablo, Él venció al pecado, Él venció la muerte. Él venció. Y si decimos que dentro de nosotros vive el Hijo de Dios, Cristo, entonces podemos decir, como dice la Escritura, somos más que ganadores, somos más que vencedores sobre toda situación, sobre todas circunstancias, porque Cristo vive en mí. El problema es esto, y se lo he dicho a varias personas estos días, que nosotros nos cuesta morir. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, es necesario, iglesia, que nosotros estemos crucificados. Y crucifixión significa muerte. A Dios no le sirve Gregory. A Dios no le sirve Darío, no le sirve Betsa, no le sirve Francisco, no le sirve Fresia, no le sirve Juan, no le sirve. Él lo único que espera es que cada uno de nosotros muramos para que Él viva. ¿Lo cree de verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted mete su cuchara, cuando yo meto mi cuchara en el asunto, siempre lo echamos a perder. Entonces por ahí lo decía el domingo pasado, y quizás esta es una prédica continua de la del domingo recién pasado, y con este vamos a terminar esta pequeña serie. Nos enseñaron que teníamos que ser fuertes para resistir el día malo. Teníamos que ser fuertes y mostrarnos muy fuertes, y que la caparazón de nosotros cada vez sea más gruesa para que nadie pueda dañarnos. Pero la verdad es que a veces decimos cosas con la boca que no las creemos con el corazón. Decimos que Cristo vive en el interior nuestro, y a la hora que nos toca enfrentar situaciones, en vez de hacernos débiles para que esa caparazón se adelgace tanto que Cristo pueda salir con todo hacia adelante, nos hacemos los fuertes, dejando a Cristo chiquitito en nuestro interior. Pero si realmente creemos que Cristo está en nosotros, lo que tenemos que hacer es mostrarnos ante Dios vulnerables, débiles, porque cuando tú y yo nos quebramos, es la única manera que se pueda expresar el que está dentro de nosotros hacia afuera. Si la lógica cristiana, hermanos, es tan distinta a la lógica humana, yo espero que usted pueda entender este asunto espiritual, porque me temo que nos va a tener que seguir hacia adelante algunas pruebitas más. Y esto lo tenemos que tener muy claro para que podamos resistir el día malo y podamos seguir en victoria, victoria, victoria. El apóstol escribió 13 cartas, y usted va a ver que en la mayoría de sus cartas él comienza con este saludo: gracia y paz a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, fue un hombre experimentado en dolores, en quebrantos y en sufrimientos. De hecho, cuenta algo en lo que acabamos de leer. Pensábamos que íbamos a perder la vida. Si usted lee el libro de los Hechos, va a ver aún mucho más acerca de la vida de Pablo. Estuvo con la respiración de que se iba a morir.
Y él entonces, un hombre experimentado en sufrimiento y en quebranto, sabe que lo que necesitamos para poder seguir adelante es la gracia de Dios y la paz de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese regalo que no merecemos. No lo podemos comprar, no lo podemos pagar. No podemos hacer nada para merecernos. Por eso es gracia. El regalo, el favor inmerecido de parte de Dios para sus hijos. Y se expresa en toda su plenitud en la gracia perfecta que tiene un nombre. Y su nombre es Jesucristo el Señor. En Él, dice la Biblia, estamos completos. Completos. ¿Y por qué, pastor, a veces me siento tan incompleto? Porque te falta ahondar en la gracia, en Cristo. Pero en Él estamos completos. Y necesitamos también entonces la paz de Dios. La paz, hermanos, no se firma con tratados. Hemos visto naciones enemigas, Corea del Norte, Corea del Sur, han tratado de hacer intentos y luego a los meses ya están de nuevo mostrándose los dientes. Lo vemos en las naciones árabes, en Palestina, lo vemos con Israel y luego se están mostrando los dientes. La paz no se firma con tratados. La paz no es ausencia de conflictos. No es ausencia de conflictos. Y entonces, ¿qué es la paz? La paz es la completa convicción, la certeza de que Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, entonces nada me falta. Que aunque se mueva la tierra, que aunque hayan amenazas en contra de mí, si Él está conmigo, entonces nada me falta. Tengo protección, tengo sustento, tengo gozo, tengo todo lo que necesito en Él. Porque Él no es un pastor cualquiera. Él es el pastor de pastores. Él es perfecto. Él no pierde a ninguno que quiera estar en Él. Entonces, gracia y paz. Gracia y paz. Recuerde estas dos palabras porque les van a animar en el día difícil. Y luego el título de mi mensaje son 3 ¿para qué sufrimos? El domingo pasado prediqué 5 promesas de Dios que debes reafirmar en tu corazón para poder vivir los tiempos difíciles. Y hoy día es la explicación, 3 para qué pasamos por estos tiempos difíciles, tiempos grises, tiempos que nadie evidentemente con su sano juicio quiere pasar, pero que tenemos que pasar. Conversaba con una hermana muy querida estos días. Bueno, converso con muchos, por eso estoy siempre en el celular, estoy siempre conversando con muchos de ustedes y el Señor va poniendo personas. Y me decía, llevo una semana mal y no quiero nada, siento que estoy mal. Y como he escuchado eso ya varias veces, empecé a hilar finito con ella. Y de 3 cosas que me nombró, íbamos ya descartando 2, que se dio cuenta que en realidad no eran el motivo del por qué. Y llegamos a la última, y tampoco era el motivo, ¿no? Y le volví a preguntar al día siguiente, luego de darle una palabra de Dios, y me decía, ya estoy completamente bien. Entonces, hay cosas que la palabra de Dios solamente puede hacer. Solamente puede hacer. Y el primer para qué que nos dice el apóstol Pablo, del para qué pasamos por situaciones adversas, difíciles, esto es para ti, querido, querida, que estás en este lugar, es que dice, el primer para qué pasamos por temporadas complicadas y difíciles es para que nosotros seamos consolados. Para que nosotros seamos consolados. Y de la misma manera como somos consolados, dice, podamos consolar a otros. Ahora, es importante saber entonces qué significa para Dios consolación. Y consolación o el acto de consolar
tiene que ver con ayudar a una persona que está deprimida, maltratada, rota, hasta el punto de no ser capaz de recuperar el aliento, de no ser capaz de respirar nuevamente. O sea, una persona que está en agonía completa. Y ahí es cuando entra la acción de consolar. La etimología hebrea hace hincapié en este aspecto físico-psicológico de la consolación. Y significa esto: el acto de volver a respirar, el acto de sentir alivio. Entonces, la consolación es una acción que se da de una persona hacia otra que está respirando muerte, que está quebrada, que está rota. Y la acción de consolar entonces es a esa persona volver a traer aliento de vida. Y eso, hermanos, es algo tan común que vemos todos los días en la iglesia. No hablo solamente de la falta de respiración en lo físico. Vemos como hermanos que nunca pensamos que se iban a caer en depresión o en algo. No estoy juzgando porque yo también he tenido episodios depresivos. Pero de repente no quieren seguir. De repente olvidan todos los propósitos de Dios. De repente olvidamos, me incluyo, todo lo que Dios ha hecho. Y entonces es cuando necesitamos la consolación. Entonces, Dios está queriendo iluminar esto en nosotros. No hay forma que tú puedas consolar a otras personas en todas sus tribulaciones si usted, que es oveja del pastor, no pasa también por los mismos sufrimientos, los mismos quebrantos, para que pueda entender en el futuro próximo a los que vendrán a usted necesitados de consolación. De tal manera que así como usted fue consolado en aquellas tribulaciones, usted ahora, usando la sabiduría de Dios y la experiencia que Dios le pudo dar a través de esas situaciones, pueda consolar a otros, darle aliento de vida nuevamente. No nos gusta la forma como Dios obra, porque nadie quiere pasar por quebrantos, nadie quiere pasar por sufrimientos. Pero yo no te estoy diciendo lo que yo quisiera, te estoy hablando lo que el Dios que creó todas las cosas y que te hizo a ti con propósitos eternos, dijo: esta va a ser la única forma de que puedan aprobar este ramo en la universidad de Dios. Porque hay algunos que no han ido a la universidad o educación superior, no importa. Porque Dios te va a usar grandemente. Porque mientras sigues en el cuerpo de Cristo, Dios está llevándote a pasar ramos, módulos en la universidad de Dios. Y este ramo se llama consolación. Punto número 2 de por qué, o para qué, mejor dicho, pasamos, ¿cierto?, por tribulaciones. Está en el verso 9. Segunda de Corintios 1:9. El primer punto estaba entonces entre el versículo 4 y el versículo 8. La consolación. Primer, ¿para qué? Para ser consolados y para consolar a otros. Hermanos, déjame decir algo más del punto 1. Está bueno que seamos justos, porque Dios es justo. Está bueno que seamos intachables, porque Dios es. Está bueno que queramos tener nuestro caminar cristiano lo más perfecto que podamos. Está bueno. Pero aún si eres justo, aún si anduvieras perfecto, aún si te crees intachable, lo cual es bueno y todos tenemos que buscar eso, hago hincapié en eso, es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios lo que quiere expresarse por completo
en nuestras vidas. Y el corazón de Dios incluye la justicia, incluye la integridad, incluye la santidad, que como ya hemos visto significa separarse para Dios, pero incluye también embarrarse los pies una y otra y otra y otra vez cuando hay un hermano que está ahí embarrado. Gracias, Juan, por tu amén. Eso también incluye el corazón de Dios. Incluye el corazón de Dios extender la gracia, que es lo que la gente no se merece, de la misma manera como Dios ha tenido gracia conmigo. La medida es Cristo, la medida es Él. No es como te trató el pastor, no es como te trató la esposa, es como Cristo te ha tratado a ti. ¿Te ha tratado con gracia el Señor? ¿Te ha dado lo que no mereces? Entonces esa misma gracia debe repartirla a los demás. Esa es la medida. Y puedo decir muchos aspectos más. Y te vas a dar cuenta que al final lo que Dios quiere tratar es un corazón integralmente, no solamente ciertos aspectos de la vida cristiana. Número 2, verso, les dije 9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. O sea, en otras palabras está diciendo, nos sentíamos necesitados de la consolación. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segundo, ¿para qué entonces? Para no confiar en nosotros, sino confiar en Él. Es lo que decía al principio, ¿no? Nos enseñaron tan mal, sé fuerte. Porque algunos a veces en la historia de la iglesia han citado textos fuera de contexto. Le digo uno que está muy mal citado siempre, Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Oh, tremendo, ¿no? Hay que ver el contexto. Josué era un general del ejército que ya había derrotado a muchos enemigos. Él no tenía miedo. Tienes que leer desde el versículo 5. Y cuando leas desde el versículo 5, te vas a dar cuenta que Dios le habla a este general de generales del ejército de Israel, no para ir a matar más gente. Aunque si tenía que hacerlo por cumplir su deber. Le está diciendo, esfuérzate y sé valiente para cumplir mis mandamientos, para ser obediente a mi palabra. Y el resumen de eso es que Dios se expresa a través de Él. Porque cuando somos obedientes a la palabra y no a nuestra palabra, sino a su palabra, entonces Dios se glorifica. Dios se glorifica. Tenemos un Dios integral, amén. Segundo, ¿para qué entonces? Para que no confiemos en nosotros mismos. Para que no confiemos, hoy esto va a doler, en nuestros dones. No puedo apoyar mi vida espiritual en los dones que Dios me ha dado. Porque esos dones, como hemos estudiado bíblicamente, no son para ti, son para los demás. Somos solamente un vaso. Esta noche, hermanos, estuvimos intercediendo por nuestra familia física y por nuestra familia espiritual casi toda la noche. Nos costó horrores levantarnos, porque a cada rato teníamos luchas. Tuvimos amargos sueños, tuvimos demonios ahí que querían entrar a la cama, durmiendo. Y nos despertó varias veces el Señor. La Gaby, y empezamos a cubrirlos a todos. Empezamos a orar porque sabíamos que estábamos viviendo un ataque espiritual. Y si es para nosotros, también es para la iglesia. Y mientras muchos quizás estaban durmiendo, lo cual no culpo, estábamos nosotros con Claudia orando a cada rato. Y nos volvíamos a quedar dormidos y el Señor nos volvía a levantar. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, hermanos. Y esto Dios lo permite para que no confiemos en nosotros mismos, sino para que volvamos a confiar en Él.
con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida. Estamos en el segundo ¿para qué? Y dice para que no confiemos en nosotros mismos. Un ejemplo que me gusta ocupar en este punto es, un joven iba siempre en la misma micro, para los que están en el extranjero, en el mismo bus, para los que están en Argentina, colectivo. Y en Chile, no sé ahora porque hace rato que no ando en micro, la verdad, pero se estilaba mucho que los que éramos más jóvenes, antes que parara la micro o el bus, nos gustaba bajarnos. Entonces cuando nos bajábamos, que todavía no paraba totalmente, hacíamos el pasito este. Y este joven que iba a estudiar cada mañana estaba acostumbrado a hacer lo mismo cada vez. Hasta que un día él no se dio cuenta que en el mismo paradero donde él se bajaba de esta manera, le habían puesto un letrero de parada. Y como estaba tan acostumbrado a hacerlo, se dio de trompazo con el letrero. Y eso hizo que otra vez agachara su cabeza por el dolor. Hay muchas veces que los cristianos somos como este joven, que porque nos acostumbramos a hacer lo mismo cada vez, pensamos que ya está dominado, está todo dominado. Me sale la carne de repente. Pero no nos damos cuenta que a veces el sufrimiento, el dolor, viene no de parte del diablo, sino de parte de Dios, para volver a agachar nuestra cerviz y que volvamos a entender que no podemos creer que la sabemos toda, porque necesitamos siempre volver a decir: te necesito a ti, Señor. No confío en mi propia inteligencia, no confío en mis propios razonamientos, no confío en lo que sé hasta ahora. Necesito volver a postrarme y que tú me guíes, Señor, para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en el Señor Jesucristo. ¿Se entiende el segundo punto? Vamos al tercero entonces. Tercer punto, ¿qué dice el apóstol? Verso 11. Estamos viendo 3 para qué. Pasamos por tribulaciones, por pruebas, por momentos grises. Verso 11. Mientras tanto, ustedes nos ayudan, dice, orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del regalo inmerecido que nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. El tercer para qué que vemos en esta enseñanza del Señor es botar la idea religiosa, lo vuelvo a decir, de que cuando pasamos por malos tiempos, ojalá nadie se entere. Porque tenemos el discurso con nuestra boca de que somos familia. Pero cuando pasamos realmente por malas situaciones se nos olvida el discurso. Y ojalá que nadie se entere de lo que estoy pasando. Conozco gente de otras iglesias que piden constantemente que nadie se entere. Y necesariamente no son pecados, a veces son enfermedades. Pero ¿por qué tienen ese mal concepto tan religioso, tan apartado de Dios? Porque hay un orgullo muy grande en ellos que no les permite mostrarse vulnerables. Entonces ellos tienen la caparazón tan gruesa
que no dejan que se exprese lo de Cristo. ¿Y por qué está diciendo eso, pastor? Si yo me creo humilde. Porque la Biblia dice, este versículo lo que está queriendo decir es, si uno solamente pide a Dios por una situación, cuando Dios conceda el favor de esa petición, solamente uno va a dar gracias. Pero si ese le pidió la oración a la iglesia y en la iglesia son 100, en la iglesia son 200, cuando Dios responda con favor a esa petición, ya no va a ser uno el que va a alabar al Señor, sino van a ser 100, van a ser 200, van a ser 300 y la gloria va a ser para Él. Si pueden pasar los músicos. Si se pueden poner en pie, amados. Tenemos un Dios que siempre, siempre está con nosotros. Tenemos un Dios, hermanos, que nunca nos va a dar una carga que no podamos soportar. Tenemos un Dios, hermanos, que siempre, siempre es bueno. Hermanos, pero el Señor quiere que seamos entendidos en todas las cosas. Y hoy día el Señor ha traído respuesta a alguno que dice, pero ¿para qué tanto? De hecho, esa fue la pregunta que me hizo esta hermana que estaba tratando el día viernes. Y me dice, es que he pasado por tanto. De hecho, ella sentía que incluso en la iglesia no la querían, ¿no? Porque es como predicaba Cindy en un momento el día jueves. Cuando estamos mal, el diablo se ocupa de susurrarnos cosas para alejarnos aún más de Cristo y de su iglesia. Ese es el mismo modo operandi siempre. Pero una palabra de Dios trae dirección. Una palabra de Dios trae nuevas fuerzas, trae consolación, trae respuestas a nuestras vidas. Entonces, recuerde esto, amado y amada. Usted no está solo. En medio de cualquier situación que le toque estar enfrentando o que le toque vivir el día de mañana, recuerde los 3 para qué. Primero, para que podamos volver a ver cómo este Dios tan grande se hace tan pequeño para otra vez consolarnos, darnos aliento de vida. Segundo, ¿para qué? Para que este Dios que es tan grande, que en esa grandeza nos conoce tal como somos, podamos volver nuestro corazón a Él y no confiemos en nuestras fuerzas, en nuestros razonamientos, en lo que nosotros pensamos que es lo correcto, sino para que volvamos a pedirle dirección a Él, para que volvamos a confiar en Él. Y tercer, ¿para qué? Para que en medio de situaciones complicadas, complejas, difíciles, se exprese uno de los propósitos por los cuales tú y yo fuimos creados. ¿Sabes cuál es uno de esos propósitos? La alabanza al Dios Todopoderoso. La gratitud, la gloria, la honra al Dios que nos ama. Entonces, aunque parezca que vas a caer al fuego, y aunque parezca que no va a haber salvación ahí, tienes un Dios que tiene el poder para librarte de cualquier situación. Pero Él está formando a Jesús en cada uno de nosotros. Y eso, amados, debería traer a nosotros gozo de salvación, paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque aquel, como siempre lo decimos, Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en ti, Él será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Cierra tus ojitos un momento, Padre, en el nombre de Jesús.
Te damos gracias por la formación del carácter de Cristo en nosotros. Gracias porque nos hace gente entendida de los tiempos. Gracias porque tú nos das sabiduría y la posibilidad de vencer los obstáculos de la vida con esta sabiduría que viene de ti. Mi Dios, yo sé que tú tienes en tus manos cada una de nuestras vidas. Te queremos decir en este momento, con entendimiento, no nos vamos a oponer a lo que tú estás formando en nosotros, porque tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. En ti declaramos, estamos seguros, podemos estar confiados. Mi Dios, pero que sobreabunde en esta hora, sobre todos los presentes, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Cristo, y que también abunde la paz, la completa confianza, la completa convicción que tú eres nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, nada nos falta. En ti estamos completos. Aleluya. Amén.